Bueno, gracias Lulu, por tu lente, porque no quiero que se me olvide. Bueno, los que quieren empezar, no, se van a reír. No sé, sí. Porque así los puedo ver y puedo darme cuenta quién está. Fíjense que hace unos días, una querida amiga que trabaja, es tercera, en una campaña nacional a favor de la vida, que está justo con esa intención de enamorar a la hija. Y llega, compartimos un foro, y lo primero que me dice la canalla, me dice, tengo un conflicto contigo. Y yo, ay, perdón, ¿qué te dice? No puedo ser compasiva, no puedo ser dulcecita, no puedo. O sea, estoy a cargo de todas las conversaciones en el Instagram, en Facebook, y de verdad, no puedo ser dulcecita, soy combativa. Perdón, tengo un conflicto contigo, no hablamos. Y yo, y de alguna manera, esta conversación me motiva a este tema que nos ocupa a todos nosotros que estamos aquí. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Más combativa? ¿Más compasivo? Estamos llamados todos a ser compasivos, combativos. ¿Cuál es la combinación? ¿Qué nos une a todos aquí hoy? El tema de la vida, el tema de enamorar a otros, de la maternidad, de la paternidad, de todas estas etapas, el recordar los cuidados paliativos, nos recuerda el privilegio tan grande que tenemos de acompañar, de cuidar, de cuidarnos. Es parte de la cultura que estamos invitados, pero si no tenemos esto, ese término medio en el momento que estoy viviendo frente a lo que me estoy, ahora sí que lo que tengo, la realidad que tengo enfrente, pues ahí es cuando encontraremos cómo irnos puliendo, cómo ir trabajando ese diamante bruto, a veces más de bruto, ¿no? Que tengo aquí, ¿no? En mi vida. Entonces, ¿cuál es esa misión compasiva en el acompañamiento a personas en situación de pérdida gestacional? ¿Por qué digo en situación de pérdida gestacional y no una persona posaborto con síndrome? Porque es la situación, un poco me ha dado mucho gusto y confirmo lo que decía Danelia, Carlita, Anita, todos, ha seguido un hilo conductor en este encuentro, en esta conversación que nos va uniendo y que nos va ayudando a desmenuzar qué estamos viviendo hoy. O sea, una persona que vive un trauma es mucho más que el trauma. No es el trauma, no es la enfermedad, no es lo que nos preocupa, es esa persona concreta, eso es lo que nos une. Entonces, el día de hoy es la invitación que quiero compartir. ¿Cómo te percibes hoy en tu misión, en tu tarea particular? Más compasivo, más combativo. Y la intención ahorita es conocer un poquito más de este espíritu de la compasión, que es un paso más. Partimos de esta invitación a ser empáticos, pero tenemos que ir más arriba, ser compasivos y misericordiosos. Ahí está el desafío que nos pone nuestro Señor. Y bueno, ahora que toca ser Irma, hay otro José Raquel, otro le toca ser Esperanza, otro Guadalupe. Esas misiones que nos unen, al final nos hermanan y hemos crecido juntas, hemos aprendido unas de otras. El llamado es para todos, ser compasivos y misericordiosos. Y bueno, mi intención también es la intención es compartir un poco de lo que me ha tocado vivir, que es a través del Instituto IRMA. Entonces, bueno, esta misión tenemos que partir, o sea, para ser compasivos tenemos que conocer bien la realidad que estamos viviendo hoy y crecer en ese conocimiento. Hoy estamos frente, perdón la letra chiquita, pero si no se los traduzco y ahí va a quedar también para ustedes. Estamos viviendo una crisis de un cambio de época. Un cambio de época que ha acelerado y no me dejarán mentir, como todos los cambios tecnológicos antes, pues sí marcaban esos, no sé, la revolución industrial, o sea, todo iba cambiando con base en la tecnología, pero siempre caminábamos hacia la tecnología y hoy nos la tenemos puesta.
estamos enchufados y a la vez desenchufados. Hoy vivimos una crisis de soledad y de relación. Nos está costando mucho trabajo encontrarnos, comunicarnos, relacionarnos, vincularnos desde el duelo. Y esto nos invita a ver de qué manera nos estamos viendo. ¿Qué vemos alrededor? Hay relaciones poco profundas, poco duraderas. Hay miedo al compromiso para permanecer juntos. Las parejas les está dando miedo al compromiso para buscar trascender en pareja, haciendo familia. Me acuerdo una de las primeras personas que atendí en Irma, hace ya 25 años, me decía que su dolor más grande era el engaño del papá de su bebé, que le decía que la amaba, pero no amaba al fruto de su amor. Entonces, ese era el engaño, esa manera de relacionarse sin ir más a lo profundo. Hoy vivimos esta dificultad para ver el vínculo indestructible entre los padres y los hijos no nacidos. Es un vínculo que trasciende la vida, o sea, trasciende la eternidad. Nosotros nunca dejamos de ser hijos. Todos somos los que estamos aquí, aunque no seamos padres fisiológicamente hablando, o madres, somos hijos. Y esa relación trasciende la vida, es una relación eterna. Y hoy por hoy está costando trabajo ver ese vínculo. En cualquier escenario de pérdida y edad gestacional o perinatal, caemos en ese relativismo. Bueno, este es un duelo chiquito, este más o menos, pues tienes derecho al duelo, ella no, que se murió porque era pobrecito, porque tenía discapacidad, porque tenía... Y entonces estamos viviendo esta realidad que nos sobrecoge. Hay miedo a la paternidad y a la maternidad, a ese vínculo indestructible. A veces caemos en ambas, aparentemente preocuparnos por la mujer, pero nos tienen que preocupar los dos. Es que ese es el reto, ¿no? El ser humano no está siendo bienvenido, reconocido, anhelado. Una pareja que se une en compromiso, que no anhela tener hijos. ¿Qué pasó? ¿No? Nadie, o sea, no estamos llamados todos a tener una cierta cantidad, pues, o sea, ahora sí que solo Dios, ¿no? Pero que no sueñes con eso. Creo que ya se los he contado a los que ya somos aquí viejos amigos, pero perdón, me acuerdo mucho, antes ya tengo 6 hijitos, y me decían, el cuarto una vez me dijo, fíjense qué padre, dijo, mamá, si tú pudieras decidir, fíjense, si tú pudieras decidir tener más hijos, ¿los tendrías? Así, me puso así carita de mucho, ¿los tendrías? Y yo, claro, y su reacción fue, ¡sí! ¿No? O sea, esa autoestima cucharadas fue un decirle, qué bueno que existe. Y si pudiera, tendrías como tú. ¿No? Ahí está. El miedo que se está viviendo hoy en día también tiene que ver con eso. No estamos anhelando la maternidad ni la paternidad. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Por qué hay ese miedo? ¿Por qué hay miedo a anhelar, a reconocer o a incluso a llorar? ¿No? O sea, ¿te detienes a llorar la ausencia del otro? Ay, no es de Dios. No, si es de Dios. O sea, si es de Dios llorar. Llorar porque la muerte es muerte y eso no va a cambiar. Entonces, desde ahí podemos estarnos equivocando, ¿no? Por eso me encanta que estemos aquí todos, con diferentes misiones, tareas, somos de todos tamaños, sabores, colores. Ese es el reto, porque desde la trinchera de cada uno podamos compartir en un mismo lenguaje estos desafíos de cambio de época, que vamos a responder ante eso. Hay una dificultad para relacionarnos sanamente. Hoy por hoy hay muchas relaciones tóxicas, codependientes, ¿no? Yo sin ti me muero, ese tipo de cosas, ¿no? Que te están diciendo, no vales si no estás conmigo, o sea, y nos los vamos creyendo. Duelos callados, muy reconocidos, postergados, complicados. La identidad materna y paterna se fractura o se lastima cuando no te detienes a llorar a ese hijo, a reconocer su existencia como valiosa, aunque haya durado, porque pues decir, padre, ¿cuántas horas, cuánto tiempo quedó? Y quedas con esa dificultad emocional para relacionarte con hijos previos o posteriores a esa pérdida. ¿Por qué? Porque puedes caer y confundir, ok, él viene a ser el hijo, como Carlita me
resultado me está dando y qué voy a hacer con el que viene si es que viene, ¿no? Me acuerdo una chica muy al principio también me decía, yo sabré que Dios me ha perdonado en el momento que me dé otro hijo. Ah, caray, si no me da otro hijo, no te perdonó. O sea, que pensamos a veces, ¿no? Que nos van a reponer y que viene a subir y que podemos caer en esa tentación de crear nuevas identidades. Ahí este es el hijito arcoíris. Ah, caray, porque cuando llega ya vi nuevamente el arcoíris y puedo, o sea, el problema no solo es el nombre, la identidad que le creas, sino la expectativa que le cargas y la responsabilidad que le das de hacerme feliz porque tengo un hoyo y un dolor que no quiero buscar. Y ahí es donde, pero ya me estoy yendo a otro tema. Vamos a la compasión. Y a dejar de ver los hijos como un don, los vemos como un derecho a cualquier precio, tiempo y modo. Y caemos en esa tendencia de hijos por mascotas por adopción e hijos por catálogo. Estamos viviendo eso. Y si no viene de la forma y modo que lo busqué, ya no lo quiero. Y lo hemos vivido, o sea, con la maternidad subrogada y con todos estos temas que estamos viviendo el día de hoy. La primera relación humana está siendo invisibilizada en su primera relación familiar. Y ahí está nuestro desafío. En este cambio de época, nuestro reto es pasar a la confianza y a la esperanza. Porque esa crisis que se vive también es crisis de confianza y de esperanza. Para ver las realidades de la verdad emparejada a la esperanza. Porque la verdad con mayúscula es eso, amor, que nos lleva a decir que bueno que existe. Así, completito, con lo que estás viviendo y con los desafíos que tienes. A que escuchemos la necesidad del otro, porque es otro, cómo la percibe, no como yo quiero. No, porque yo soy bien buena, soy re buena y sé mucho. Y tú tienes que saber, hay que partir desde su necesidad y lo que te está reflejando. Y aquí veamos con una mirada de buen samaritano, que sin dudar ve al herido del camino y corre y dice, te duele, no le dices, ¿por qué te caíste? ¿Qué hiciste? Te con tu madre, ¿no? O como caemos en México, no sé si en otros países también, típico, te tropiezas y lo primero que te dicen no es, ¿cómo estás? Te dicen, cuidado. Yo ya tenía cuidado, no me había caído, no me había rendido. ¿Qué te dicen? ¿Dónde te duele? ¿Cómo te sobo? ¿Qué necesitas? No, eso necesitamos escuchar. Y que crezcamos y caminemos sin miedo, sin enojo, para que nos animemos a solicitar ayuda. El enojo habla, es el mensajero de que alguien no se sintió visto ni atendido en su necesidad. En esperanza es sanar. Si alguien no tiene ese ánimo de pedir ayuda, también nos está diciendo algo, no se está sintiendo visto. De confianza de lograr una gestión emocional funcional impulsada por una mirada amorosa. Si nosotros tenemos esa mirada, quizá provoquemos ese deseo de buscar, de que el otro busque ayuda. En el encuentro de un acompañamiento comprometido. Aquí estoy, no estás sola, no estás solo, ¿no? Aquí voy a estar. Igual no sé mucho, pero aquí estoy, ¿no? Si no preguntamos juntos. Para que tengamos una salud mental libre de trastornos depresivos, de estrés postraumático, de duelos complicados, que nos puedan llevar a la tentación de quedarnos ahí nada más, ¿no? De no ver a la persona completa en su necesidad. Entonces, ¿qué te mueve estar hoy aquí? Podemos afirmar nuestra misión para que estemos juntos en camino de ser una persona cada vez más compasiva y misericordiosa. Ahí está. Entonces, saber acompañar es un don y una tarea. O sea, si estamos aquí es porque tenemos el don, ¿no? Y nuestra chamba, nuestra tarea es avanzar, ¿no? Y, como decía Anita también, hagamos bien el bien, ¿no? O sea, no se vale nada más decir, ay, pues quiero hacer bien, y pues, ay, no salgan. Y pues, con que son una, no, o sea, Dios no merece chapuzas, ¿no? Entonces requiere habilidades, conocimientos, actitudes, todo esto sabemos todos, ¿no? Y requiere con estudio, confianza, esfuerzo, humildad, saber que no lo sé todo, y ese espíritu de servicio, ¿no? Estar disponibles. Entonces, ¿cuál es mi meta y mi propósito? ¿Un ideal de perfección inalcanzable? ¿O en seguir una ruta, un parámetro de autoevaluación, de revisión? Y como dice mi marido siempre, anda
elige a los capaces, capacita a los que llaman. A mí me encanta cuando nos hablan del perfil de los apóstoles y ya apenas. Estaba terrible. Y lo hizo, ¿no? Y bueno, pues entonces tenemos esperanza. Y estamos entonces para ir en ese camino hacia la compasión, esa actitud más compasiva, al encuentro y a la escucha, ¿no? Esa cultura del encuentro que nos hablaba nuestro querido Papa Francisco. Todos tenemos ese llamado a la conversión del corazón ante la realidad. El samaritano no tiene juicio y se acercó a ayudar. Y ahí estaba, quien ante la realidad que encuentra no hace valoración de las razones, ni por qué, ni quién llegó, ¿no? Y se acerca a ayudar y pone los medios. Entonces todos estamos llamados a esta conversión permanente de corazón para ver, coger, cosechar y acompañar. A veces nos olvidamos del prepare, apunte, fuego, nos vamos a fuego, ¿no? Sí, me voy directo a acompañar, pero ver, escuchar todo esto, ya nos platicaron desde el padre, el primer día, Anita, Carlita, Danelia. Entonces, para el encuentro y la escucha, recordar que cuando en lugar de buscar, voy a encontrar. No busques cuál es tu ideal y tu apostolado y es que yo quiero cambiar. Vas a encontrar. ¿Por qué? Porque te olvidas de que estás buscando aquello que tú quieres. Y para eso vamos preparando el alma y vamos a invitarnos también a soltar nuestra tarea, nuestra meta, dejarnos caer, hacer un ejercicio de abandono también, ¿no? Ante lo que venga enfrente, y así cada día, ¿no? El día presente. Vamos a revisar y purificar nuestra intención. No soy ni en solitario, ni soy ¿quién era? Superman, ni Superwoman, o sea, no lo somos, ¿no? Vamos a ver cuál es mi intención, cuál es mi deseo, ¿me estoy viendo a mí o estoy viendo al otro? Y con esa mirada de buen samaritano, que se escucha mirando, sin prisa, sin intimidar, ¿no? Esta la bella decía de que, pues que bien, podemos tener una mirada inquisidora, ¿no? Dime, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿No? Entonces esa mirada sostenida, pues es que a mí me dijeron que viera los ojos, sí, pero no ataques, ¿no? O sea, purifica tu intención, suaviza la mirada, ¿no? Valida, recapitula, entendí bien, ¿qué te entendiste? Haz ese resumen también que nos decía Daniela. Decías que con lo que se percibe la persona aceptada, reconocida, escuchada, porque escuchar es estar, ¿no? Entonces, nada más recapitulando rapidísimo, o sea, estamos llamados a ser empáticos, mínimo, ¿no? Porque la empatía es esa capacidad de conocer, de resonar con la otra persona, más o menos trato de sentir, imaginar cómo sería encontrarnos en una situación o lugar parecido, yo si fuera ella, podría imaginarme, me acerco, ¿no? Tratas de percibir, compartir sus sentimientos, experiencias, obviamente todo es, no me imagino cómo sería estar en una situación así, ¿no? Pues ahí están los primeros actos de honestidad que facilitan la confianza, el sentirse aceptado dentro de un contexto común, de amistad, de interés, de cercanía, de necesidad. Pero hay dos requisitos, ¿no? Primero tienes que dejar a un lado tus propios puntos de vista y valores con el fin de entrar en el mundo de la otra persona sin prejuicio. Y aquí está el ejemplo de los zapatos que decía Anita. O sea, no es ponerte sus zapatos. Es más o menos así como poner tantito sin abrocharte las agujetas, ¿no? Para poder entrar y salir, ¿no? Para no mimetizarte y sentirte seguro de ti mismo y evitar perderte en el mundo extraño del otro, porque es otro, es circunstancias totalmente personalísimas y que puede volver a su propio mundo cuando desee, ¿no? No le estoy absorbiendo, estoy tratando, estoy acercándome, ¿no? Y la compasión presupone a la empatía. Se define como el deseo, o sea, no soy todopoderoso,
con el deseo de poner fin al sufrimiento de lo que está viviendo y lo que lo llevó a ese sufrimiento. Es amor aplicado al sufrimiento. ¿Qué parece? ¿No? Dice amar, es desear que el otro exista y reconoce su existencia como valiosa. ¿No? Entonces, cultivar amor y compasión incondicionales hacia la persona que está sufriendo, más que simplemente resonar, que es la imitación de la empatía. ¿Sí me explico? O sea, resuenas, tratas de acercarte, percibir, imaginar su situación, entrar un poco en su mundo, pero vamos más allá. Cuando me duele el dolor del otro. Entonces, la compasión es esencialmente un estado mental íntegro positivo, mientras la empatía es el medio que te permite percibir correctamente el estado mental del otro. Intentando, no vamos a saberlo todo, ¿no? Y para que vayamos a estados mentales constructivos con un coraje compasivo. Cuando te duele, cuando te causa, así tratas de entender y te puede entrar ese coraje de que esté experimentando algo que quizá es terriblemente injusto. Del Papa Juan Pablo me encantaba cómo lo decía en el Evangelio, ¿no? Una situación injusta y dolorosa. Muchas veces es injusto. Muchas veces esas circunstancias te llevaron a percibirte solo, sin herramientas, sin necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? Procurar conservar una capacidad de no mezclar nuestras emociones. Digo, pues claro, si me desbordo, pues bonita cosa, ¿no? No vamos a poder salir juntos, ¿no? Pero no mezclar tampoco mi propio camino de fe, mi propia experiencia. El otro tiene su propio camino, lo va a descubrir. Entonces, en esa medida, lo hará propio. No nada más va a repetir lo que yo le dije. Quizás sí lo integra en su vida y va a hacer sus decisiones y en libertad lo va a poder trabajar. Entonces, ¿cómo saber esto? ¿Cómo darme cuenta si voy por ese camino correcto? Si estoy en continuo proceso de introspección, si tengo esa buena práctica de dejarme acompañar, de dejar tener una dirección, un acercamiento, una revisión, cuando platicábamos esto de la supervisión, más bien como comisión, es un ejercicio increíble, porque ahí te das cuenta que no estás solo, que lo que no ves tú, lo ve el otro, y cómo resolviste esto. Y además, buscar estos espacios personales para que, no, sin dejarlos, puedes encontrar otras soluciones o lo que te está resonando a ti. ¿Qué te está abriendo la experiencia, la vivencia de esa otra persona? ¿Qué te está interpelando? ¿Qué te está lastimando? ¿Estás viendo a ti, estás viendo a esa otra? O sea, estas son oportunidades muchísimas que nos da la dirección, el acompañamiento espiritual, la mentoría o un proceso de acompañamiento terapéutico por alguna situación que te desborde, ¿no? Y que constantemente te lleves a revisar tus motivaciones, tus habilidades, tus conocimientos, qué actitudes estás teniendo. Fíjense que tuvimos una experiencia que me apeló muchísimo y la quiero compartir porque hoy por hoy es lo que estamos viviendo también. Llegó a nosotros una mujer que no sabíamos que estaba embarazada. Ella estaba compartiendo su dolor de que le habían dado un diagnóstico, este término que me cae tan mal, diagnóstico incompatible con la vida, le dijeron, ¿no? Sabemos el eufemismo que está detrás de ese mensaje. Y ella nos dice que había acudido a varios médicos y que le dijeron que ese bebé no iba a vivir y que iba a sufrir mucho y pues mejor antes que después. Y el asunto es que había recurrido a varias recomendaciones y finalmente dijeron, no, es que ese bebé va a sufrir mucho, va a morir y lo mejor es que se duerma. O sea, no que se duerma. No que lo matemos, ¿no? Nadie lo mata, ¿no? O sea, para que se duerma pacíficamente, no experimente dolor. Y lo mataron bonito. Le dieron un anestésico, fue en Francia, que el marido era de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba necesitando esa mujer en ese momento? ¿Por qué no pudo acceder a la verdad de lo que
que mejor que su hijo muriera en sus brazos y no, pues una anestesia que le fuera y que no fuera muy bonito, ¿no? Y que además, una vez que dejara de respirar y latir su corazón, que se muriera, ¿no? Podían tener una sala especial, una comida hermosa y ella iba a poder acceder a él el tiempo que quisiera. ¿Cuál es la actitud compasiva ahí? ¿Cuál es el desafío que tenemos en una situación así? Ahí entra su espíritu también compasivo, de poderla transmitir lo que sabemos y que eso no te va a llevar a la paz y tu hijo se merece esa oportunidad. Entonces, esto, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pues en la medida que no estoy solo, que no estoy sola, que tengo esa vida congruente, acompañada, ¿no? Con esa presencia de sacramentos, de cercanía, de nuestro equipo, de poder expresar todo esto, ¿no? Entonces, también, a partir de que estamos invitados a ser compasivos con nosotros mismos. Por eso, nuestro ideal no es el de perfección, ¿no? De llenar mi biblioteca, ¿no? Sino seguir en camino, ¿no? Revisándome, dejándome revisar, ¿no? Aconsejar también, recibir ese consejo que me puede fortalecer, porque todos cometemos errores más por falta de atención que por maldad. Muchas veces vivimos tan a prisa, con este cambio de época que nos invita a no detenernos, hacemos más el mal por inadvertencia más de las veces. No porque seamos malos, no, para que tampoco nos echemos y seamos de verdad compasivos con nosotros mismos. Nos puede vencer el afán reglamentista también. Es que tiene el formato 1, el formato 2, no sé qué, y entonces si seguí el paso 1, pero es que si no di el paso 1, ¿cómo voy a seguir el 2? Cuidado, ¿cuál es la necesidad de esa persona que te está transmitiendo algo? ¿Cuál es mi caso? ¿Guardo rencor o experimento compasión? ¿Cómo ha sido mi historia? O sea, esa también es la invitación, lo hemos estado escuchando desde el principio. ¿Qué traigo yo cargando? ¿Traigo cosas cargadas? ¿Las he resuelto? ¿O voy a ser tan soberbio de pedir al otro que trabaje lo que yo no he trabajado? ¿No? Que también es ¿no? Yo quiero que se abra. Ahora, no quiere decir que no pueda, acordémonos de avanzando en la carreta, se acordaron los aguacates. No tengo que terminar ya todo y ya está todo resuelto. Pero sí tener esa actitud de apertura, ver, ay, que falta en el camino, ay, es que me detonó esto, lo que escuché, me recordó algo que yo no había visto. Y si tienes esa buena práctica de conversar, de platicar y no sentirte que soy todopoderoso y no sé todo y lo puedo todo, entonces podrás seguir transitando. Somos, me encanta como decía mi papá Francisco, en el nombre de Dios es misericordia. Lean, por favor, sus 75 páginas. Hermoso, no tiene desperdicio. Decía, somos más tontos que pecadores, más mediocres que malvados. Y sí, somos pecadores, pero corruptos. Eso. Pecador, pero corrupto no. Sé la verdad. Sé cuando la regué, cuando me equivoqué, cuando pequé. Y soy capaz de reconocer y pedir perdón. Porque pues es la invitación que tenemos constantemente. Entonces, vamos a ser profesionales pacientes en nuestro camino compasivo. ¿Y qué es ser profesional? Es hacer bien el bien. Investigo, estudio, pregunto, recapacito, ¿no? Indago. Eso es ser profesional. Y encontrarnos para conocer y procurar comprender lo que experimenta el otro y cuál es su necesidad, no la mía. Ay, pero es que tú tienes que sentir más. No, ¿cuál es tu necesidad hoy que está necesitando esa persona? Reconocer también este duelo único que merece ser visto y atendido, que digo, desde el tema que se ocupa ahí el maestro la persona no se reduce a su experiencia de trauma en enfermedad, es algo que también podemos olvidar. Y que al final distinguir muy bien en qué parte estoy. Estoy actuando con empatía, estoy actuando con compasión, con lástima o con solidaridad. Vámonos a lo más grande. Claro, también hay un cambio. A lo mejor primero siento empatía porque entiendo lo que sientes y entiendo por qué, o
trato de entender lo que sientes y entender por qué, o entiendo el fondo de tu problema y quiero resolverlo contigo, vamos a caminarlo, ¿no? O siento lo que sientes, aunque no sea por la misma razón, ¿no? Que es la solidaridad, que es otro nivel, ¿no? No es malo, pero nos puede dar el impulso hacia arriba, ¿no? O identifico lo que sientes, pero no me interesa saber por qué ni qué haces para remediarlo. Está muy feo, ¿no? Nivel mucho más por debajo. Entonces, ahorita ya nada más para ya no me acuerdo cuánto nos queda una levantando. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Que es lo que conozco y es el caminito que me ha dado así algunas señales de cómo poder hacer esta misión con lo más compasivo posible. Entonces, voy a platicar un poco. Se puede ver en el video con tu mano, pues tú o yo. Empatía. Aquí nuestras amigas de Esperanza van a reconocer alguna frase que nos enseñaron hace muchos años. A ver, fíjala. Es chiquitito. Nada más es precisamente para invitarnos a sentir un poquito esta misión. ¿Sí? No se oye. ¿Te imaginas? Hay un problema junto a ti. Que no te imaginas. Que desconoces. Son más de los que tienes. Puede ser cualquier mujer que pasa al lado tuyo. O es parte de tu familia. Un problema que se vive en silencio. Un problema que trasciende al hombre y a la mujer. Que provoca una herida profunda en el alma. Hay un dolor más grande que dar a luz a un hijo. No dar. Bueno, lo escucho y me vuelve a hacer el corazón apasionado. Hay un dolor más grande que dar a luz a un hijo. No darlo, no verlo. O sea, un ginecólogo escuchaba yo que decía, es que en el embarazo, o sea, cuando un hijo nace, pues puede estar dando lata y todo, pero ahí está. En el aborto, en cualquier situación de aborto, cualquier situación, porque a veces nos olvidamos de ser compasivos con todos los escenarios, nos quedamos con el que nos parece mucho más doloroso. Siempre que muere un hijo, es un dolor porque ya no está y debería de estar. Es parte del sueño, no soñamos, o sea, soñamos que los hijos se vayan después que los padres, ¿no? Dios nos libre de enterrar al hijo. Es parte del ciclo natural, de lo esperado, ¿no? Y entonces, por eso, surge Irma, ¿no? Los que no tenemos el gusto de conocernos, Irma nació hace 25 años, como las hermanitas menores del proyecto Esperanza. ¿Por qué? Porque toda persona es digna de ser vista y atendida. Porque muchas veces, si caminamos con heridas, con ese corazón herido, veremos y trataremos a los que tenemos cerca. Y a veces nos tratamos, nos desquitamos. Porque quizá tengo tristeza, pero la manifiesto con enojo. Y es mucho más fácil ser compasivo con los tristes que con los enojados. Pues a los enojados les damos la vuelta, porque es como un perro rabioso, y tú dices, oye, huye del perro, ¿no? Me vaya a morder, ¿no? Y no llega a los demás, por lo que tienes, ¿no? Le huyes. En cambio, si ves a alguien triste, sí te mueve más, te conmueve más y así te cachacar, ¿no? En cambio, el enojo es una realidad que nos va a costar, pero el enojo es muchas veces mensajero de tristeza. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, ¿para qué? ¿Para qué nace Irma? Para que incidamos juntos en una cultura, en un cambio de mirada que promueva el cuidado y el autocuidado y el cuidado. Que miremos la necesidad social y llevemos la empatía en la acción. Llevar la empatía a la acción es la compasión. Y está inverso sin esfuerzo, pero justo eso es. ¿No? El ser compasivo es llevar la empatía a la acción de toda persona que tenga la herida o la muerte de un hijo. No importa si llegó esa maternidad o esa paternidad por amor, por agresión,
por la razón que sea. No importa cuánto haya vivido esa vida, ni importa la manera en que falleció. Es digno porque sí, ¿no? Entonces, nació Irma en el 2000 para responder un problema público. O sea, Irma es una estrategia social con corazón apasionado, que buscamos ofrecer un trato más digno, de escucha activa, compasiva, en ese binomio, y coadyuvar a que reduzcamos el riesgo de que toda persona pueda presentar un cuadro más complicado de su salud emocional, su salud mental, por no haber sido vista y atendida por su persona con heridas alrededor de la muerte de un hijo que nació o que vivió poquitas horas, pocos momentos. Entonces ya Irma es, desde este año 2000, propone tener esta visión integral de las pérdidas, en donde quepan todas estas pérdidas gestacionales y alrededor del nacimiento. Entonces son tanto abortos espontáneos como inducidos, voluntarios e involuntarios y muerte perinatal. Entonces nuestro propósito es desde esa mirada de encuentro acompañar a quien ha perdido un hijo antes de nacer, propiciando el descubrimiento de ese vínculo que trasciende la vida, que es eterno, ¿no? Materno, paterno, filial. Entonces, queremos contribuir al manejo de emociones, a cortar esa cadena de maltrato que existe, probablemente, de violencia, de abuso, que puede iniciar en la persona como víctima o pueda desencadenarse como perpetradora. O sea, si yo no fui visto, puedo ser una persona que me desquite con mi prójimo, o quien se me ponga enfrente. Y seguro nos ha pasado a todos. Tuviste un mal día, ¿no? Llegas a tu casa y te preguntan, ¿esto qué te importa? ¿No? O sea, a veces podemos reaccionar así porque si no resolvemos lo que traemos, nos desquitamos, nos desahogamos. Entonces, Irma tiene estos dos programas, uno asistencial y otro de desarrollo social. Uno se llama Reina, ¿no? ¿Quién es la reina? O sea, la que nos sirve, acoge con esa actitud maternal. Y es esta alternativa de ayudar, damos atención psicoterapéutica integral a personas en situación de pérdida gestacional y perinatal. Entonces abarcamos al padre, a la madre, al personal sanitario, a quien haya estado vinculado con esa pérdida en esta etapa. Y Sofía, que nació en pandemia, Sofía, sabiduría, o sea, Regina es sanar para transformar, para que la persona transforme desde dentro, pues es la misma mariposa. Y Sofía se educar para acompañar a estos vivos como la oportunidad de volcar la experiencia de todos estos 25 años para multiplicar la ayuda, para compartir lo aprendido, formar a otras generaciones, porque ya mañana no vamos a estar, ¿no? Y que sea pues, la oportunidad de multiplicar la ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque partimos de que hay creencias comunes en torno al tema de la vida como nacida. Llegamos a pensar que entre mayor es el tiempo de embarazo, es más grande el dolor por la pérdida. Y caemos en esa fantasía de decir, pues el dolor depende del tamaño del ataúd, ¿no? Si es un ataúd grande, pues es un dolor grande, porque hubo mucho tiempo de vida compartida. Y si no, pues si es chiquito, pues es una muerte chiquita y un dolor chiquito y un dolor chiquito. Y si no hay ataúd, pues no existe, ¿no? No existe, bueno, no hay nadie, no quedó nada, igual era fantasía, ¿no? Entonces, el dolor no lo podemos medir, no hay un dolorímetro, el dolor es personal, individual, no podemos minimizar ninguna pérdida. Hablamos de la pérdida de un hijo. Entonces, a medida que es más pequeño, el dolor también es muy grande porque te quedaste con más sueños y menos recuerdos. No hay evidencia de la existencia, quizá como un cuerpo, entonces no hay ningún recuerdo, ¿no? Ni el cabellito, si era niño, si era niña, no quedó nada. Y en cambio, conforme va creciendo, pues a lo mejor también hay más expectativas, ¿no? O sea, ya va a nacer, ya falta poco, y lo voy a conocer, aun cuando no lo buscara, aun cuando no fuera un hijo súper anhelado y soñado. También hay expectativas, que hubiera sido sí, ¿no? Entonces la muerte fetal, o sea, a medida que va creciendo, por supuesto, se genera un mayor trauma, porque el tener un hijo en tus brazos era ya la realidad mucho más presente. Y las expectativas son mayores. La expresión esta la conserva aquí porque se llega a decir, ¿no? Cuando alguien está embarazado, está en estado de buena esperanza. ¿Por qué? Porque se sueña un buen final.
cuando muere un hijo, pues ya no es final. Y nos quedamos con esa sensación y erróneamente también caemos en pensar que no es madre. O sea, sí es madre. O sea, no va a ser mamá, ya es mamá, ¿no? Y eso, ese vínculo es eterno. Entonces, claro, ¿a qué estamos llamados? Si queremos hacer bien el bien, si queremos ser más compasivos, también tenemos que aprender a tener un orden, una estructura. No puede ser contradictorio lo que voy a decir. No para tachar a la persona de un trauma, un diagnóstico. Sin embargo, sí lo tenemos que hacer para conocer, para entrar más en su mundo, para saber de qué estamos hablando, qué está experimentando, por qué es tan grande su dolor, porque a veces puedo no entenderlo. Entonces, con el fin de reconocer esta realidad que experimentan las personas en esta situación, los invito constantemente a que documentemos los signos, los síntomas que nos transmiten. No con el afán eso de etiquetar ni ponerle un nombre a su circunstancia, pero sí para poner estos resultados al servicio de su persona como alguien doliente, para que vaya creciendo en autonomía y conocimiento, en autocomprensión, para también ser compasiva consigo misma, para descubrir por qué duele. Claro, es natural, es normal. Si te sientes mal es porque estás bien, porque está conectado tu cabeza con tu corazón, con tu espíritu. Es natural, ¿no? Y podemos condolernos. Podemos confirmar, y eso lo ponemos al servicio de todos, con esta evidencia de 25 años y datos duros, que existe un daño real a la salud mental en cualquier escenario de pérdida de etapa gestacional. Y nada más así, un dato cultural, me voy a pasar rapidito. Y esto es algo que hemos comentado desde el inicio. Estamos preparando por los 25 años los datos hasta el 2025, pero aquí nada más es una pequeña muestra. Si sabemos cuál es su perfil, cuántas personas, qué edad, si ya estamos teniendo personas que tuvieron su primer pérdida a los 13 años, a los 14, ¿cómo nos vamos a preparar para ser más compasivos en esta etapa de la vida? ¿No? ¿Cuáles son sus estudios? O sea, ¿qué lenguaje tenemos que utilizar? ¿Cómo nos vamos a acercar mejor? ¿Qué tipo de pérdida la vivieron? Si fue un aborto espontáneo, fue natural, si fue inducido, pero fue voluntario, si fue involuntario. Un aborto ectópico es inducido, pero es involuntario, no era buscado, no era deseado en ese sentido, ¿no? O nos damos cuenta que no siempre tienes esa autonomía para decir, sí, totalmente libre. No siempre es un acto libre, hay muchos obstáculos a la libertad. O fue una situación mixta. Tuvieron un aborto inducido en su adolescencia, uno espontáneo, y otro espontáneo, y otro espontáneo. ¿Cuál fue el escenario? ¿Cómo se va complicando ese estar con pérdidas tan complicadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de embarazo tenía? ¿Cuándo fue su primera pérdida? Lo más común es esto, pero sin embargo también hay pérdidas en el tercer trimestre o en la etapa perinatal. ¿Cuántas pérdidas han tenido? No, pues la mayoría una, pero hay quien tiene más de 4, tiene 5, tiene 10. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y cada hijo perdido tiene un significado que hay que revisar y hay que elaborar, ¿no? ¿Cuántos hijos vivos al iniciar el proceso tenían? Si tenían hijos previos, si tienen hijos posteriores. Y hay que diferenciar, porque nos podemos quedar cortitos y decir, pues, ¿cuántos hijos tienen? Uno. Igual y ¿quién más? ¿Cuántos embarazos tuviste? ¿No? Hablar con interés, que la persona se dé cuenta que nos importa. Por eso hago las preguntas. No las voy a hacer como un entrevistador, un reportero. O sea, las uso para conocer, para ponerlo a su servicio y también para el día de mañana decirle al mundo, caray, sí está pasando, es real, no es un invento, no es percepción, es una realidad que podemos documentar y compartir con los demás. Y valorar si hay existencia de depresión, cómo llegó la persona, cuál era su realidad. ¿Estaba ya viviendo un estado depresivo? ¿Estaba moderado? ¿Era severo? ¿Como mujer, como hombre? ¿Cómo va cambiando? ¿Qué es lo más común? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Y qué nos están diciendo? Caray, si lo primero que te dice la persona que
murió alguien dentro de ti. Y probablemente hubo presencia de sangre y quizá preferiste que ibas a morir. Eso no es poquita cosa, ¿no? Aquí nada más un porcentaje interesante, o sea, el 65% de las mujeres tienen presencia de trastorno de estrés postraumático. Claro, un porcentaje, ¿no? En etapa inicial y otro pues ya mayormente instalado. Y los hombres pues otro tanto, o sea, no estamos hablando de poquita cosa. Si es un trauma, ¿cómo nos vamos a aproximar a ese trauma? ¿No? Desde percibir que se lleva en la piel, entonces ¿cómo lo vamos a trabajar? Para que lo vaya persiguiendo y lo vaya integrando y vaya recuperando también su autonomía, su alegría de vivir, ¿no? Y aquí hay estos son los principales síntomas de reexperimentación del trastorno de estrés postraumático. Si la mayoría tienen recuerdos desagradables, ¿cómo construir esos nuevos? ¿Cómo empezarte a vincular sanamente con este hijo y no quedarte solo con esos recuerdos desagradables? Y digo, nada más era un dato cultural, una invitación a ser bien, a documentar, a ser más profesionales, a medir el cambio. Así empezaron. ¿Cómo fue el cambio con el paso del tiempo? ¿Qué disminuyó? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿No? Estos son otros, por ejemplo, la dificultad para concentrarse. ¿Cómo le puedes decir si no tiene facilidad para concentrarse? A ver, dime, ¿qué experimentas? Habrá que ayudarla a regresar, ¿no? Entonces, claro, nos hemos dado oportunidad de decir, tenemos que descubrir qué cambió gracias a la intervención, gracias al acompañamiento, qué mejoramos, qué nos falta. Y se convierte como un ejercicio de autoevaluación, de revisión, de recapitular, de retomar, de profundizar y ver otros indicadores. Estos son nada más un ejemplo, ¿eh? Hay muchos más. Si tiene hijos, otros hijos vivos, cómo se relaciona con ellos, cómo se relaciona con su pareja, ¿no? Con tu esposo, con la esposa con tu esposo, con el noviazgo. Aquí nada más es un ejemplito de cómo cambió un escenario de depresión severa, por ejemplo, el 78%, y ya solo quedó el 8% con depresión severa. Entonces, digamos, fue bajando. Entonces, está habiendo un cambio, y eso hay que gritarlo. Se vale, es importante, y no es nada más por egoteca ni por crecer en soberbia, sino como un medio, como un instrumento al servicio de esa persona en que evidencie su mejor y que cada vez vaya recuperándose y siendo consciente de ese cambio y de esa mejora. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido? Que el cuerpo habla cuando la mente calla. Y hay que estar abierto a esas señales, a escuchar, a ver, no solamente lo que nos dicen, sino lo que actúa, ¿no? Hemos podido evidenciar esos posibles efectos en salud mental y que eso puede incidir en cómo te relacionas en tu mundo, con el trabajo, con la familia, con tu fe. ¿Le crees a Dios? ¿Te sabes amado? ¿No te sabes amado? Pues es que todo esto lo podemos revisar. Cuando una persona no recibe validación y comprensión adecuada y oportuna, puede quedar fracturada esa manera de percibirse como padre o como madre, o no se percibe como madre o como padre, ¿no? Ya hay muchos conflictos. Oye, no apareció por acá. Y esto nos puede dificultar relacionarnos adecuadamente con nosotros. Entonces, bueno, recordemos, el enojo habla, es el mensajero. No hay que eliminar al mensajero, hay que hacerle caso, hay que ver qué mensaje nos trae, ¿no? No porque traigan las noticias, chutemos al mensajero. Cuando la persona no se percibe vista ni atendida en su necesidad, puede sentirse acusada, abandonada, no digna, no reconocida, incluso violentada. Quien es mirado, mira. Y eso es padrísimo. Díganme si no les pasa. Cuando alguien termina su proceso de acompañamiento, pues busca naturalmente ayudar a otros. O sea, surge natural, ¿no? No es un mandato. Entonces, ahí es un indicador de que estás bien. Cuando no le deseas lo mismo a otro, es que estás bien. O sea, muchas personas que promueven el aborto pareciera que les da gusto, ¿no? ¿Por qué? Algo nos está diciendo, ¿no? La persona caminará más libre, ligera, sin resentimiento, dando respuestas, no reaccionando
al incómodo, ¿no? Pues, ¿cuáles son nuestros desafíos? Mirada integral, integradora. Todo tipo de pérdida me preocupa, me interesa toda madre, todo padre que ha perdido un hijo, para que perciba y reconozca ese valor, que surja de la escucha atenta, profunda y comprometida. Y nuestra tarea, que es escucharla, no la estoy repitiendo, sembrar esperanza, para juntos validar, acoger, acompañar en la vulnerabilidad, viendo a la persona herida, no solo la herida, parece absurdo, pero a veces podemos ver solo al otro, ¿no? No a la persona. Podemos caer en el peligro de decir, el abortero, la abortista, podemos quedarnos en la herida o en el que causó la herida y no ser acogedores, no ser verdaderamente abiertos, que también nos pueda permitir en el momento que se necesite ser combativo, ser confrontador. Pero para que tengas derecho de hacer eso, es porque te ganaste la confianza, porque antes fuiste compasivo. ¿Y cómo? Como nos decía el Papa Francisco, en la amistad, en la fraternidad social y fraternidad, con sentido de comunidad y trabajando desde lo personal. ¿Cómo le decimos al otro que trabajes si yo no trabajo? ¿Cómo le dices que expreso tus sentimientos y trabaja prioridad si yo no lo he hecho? No quiere decir que yo ya sea perfecto y tenga todo resuelto. Dando la carreta, se acomodan las armas. Y finalmente, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a alejarme del juicio que destruye, que etiqueta, que nos separa unos de otros, incluyendo el juicio a nosotros. Que yo soy malo, es que no soy tan bueno, es que me falta, es que no tengo, es que pobrecito, y ¿no? O caer en la victimización, ¿no? Recordar que la cultura de la vida invita a una cultura de duelo. Si amamos la vida, lamentamos la muerte. No con esa desesperanza que nos aniquila, con ese reconocimiento de que la vida es valiosa. Claro, va a haber un paso a la vida eterna, pero extrañas esa cercanía, ese contacto, esa relación, o esa relación que no se dio más, ¿no? Porque la vida fue muy cortita, quizá. Entonces vamos a educarnos en el respeto y en el manejo de todo duelo merece ser elaborado, trabajado, alegrarme por cada vida nueva y reconocer la tristeza por la muerte. Y para que no se nos olvide, hacer bien el bien, ser institucionales, sistematizar el trabajo, que sea, ¿no? Que se sepa qué se puede esperar de nosotros, qué van a recibir de nosotros, qué sigue, ¿no? Documentarlo, hacerlo replicable como modelo de atención o como medio formativo, porque nos interesa dejar herencia, porque sabemos que no somos eternos y que no vamos a controlar todo, y si no soy yo un animal más tan chulo, tan fuerte. Claro que no. Medir el impacto, el inicio de nuestro trabajo, el cambio, el término. ¿Qué pasa después de un tiempo? La persona que trabajó su vida, ¿qué va a pasar cuando tenga un nuevo hijo distinto, cuando se abuela, cuando se case, cuando tenga cambios significativos en su vida? La persona tiene que sentirse en confianza que también puede regresar y puede trabajar lo que está viviendo en este momento. Vamos a crecer en espíritu colaborativo, en generar alianzas y multiplicar el impacto. Solamente en unión. El llanero solitario es una fantasía, no existe. Nadie podemos ser eso. Nos necesitamos unos a otros como instituciones. ¿No? Madre Teresa decía, tú haces lo que yo no sé, yo hago lo que tú no sabes, algo así. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Comunicar lo aprendido, cacarear el huevo, pero no solo para que digan que buenos son, para que sigan teniendo confianza en nosotros y que sigan invirtiendo en nosotros y en ayudarnos para que multipliquemos la ayuda, pero también para que vean el tesoro que tenemos y lo que hemos aprendido, porque ha sido un privilegio acompañar a quienes hemos acompañado. Nos han enseñado muchísimo. Publicarlo, incidir políticas públicas, pero yo no hago eso, pero sí conozco a alguien que lo hace, ¿no? Y entonces le comparto eso que aprendí. Y entonces así vamos tejiendo redes de impacto. Y logremos con esta actitud que la semilla que sembremos pueda ser abonada, mejorada,
no fue, ¿no? Y así viviremos más en paz, más alegres, nos podrán decir al final de la vida, siervo bueno y fiel. No fue que fueras perfecto, ¿no? Que yo también era muy parecido a Pedro, así de que, ay, pero hice lo que me tocaba. Y eso, pues espero que no lo olvidemos nunca y que nos recordemos unos a otros. Por eso somos hermanitos en este trabajo. Es un tesoro estar juntos. De verdad, gracias. Y lo que pueda servirme con todo cariño, para que tengan así música y lo que se les ofrezca. Aquí estamos en México. Aquí estamos en México. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Ninguna pregunta. Gracias, Mari Carmen, por enseñarnos que la compasión también se aprende. A continuación, tendremos la presencia de Estela Sea. Estela parte del movimiento Sí a la Vida y nos aportará con el tema Despertar la conciencia a todos en favor de la cultura de la vida. Demos la bienvenida a Estela. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, queridos amigos, laicos y religiosos defensores de la cultura de la vida. Quiero comenzar